Hoy vamos a hacer un recorrido por algunos pueblos pequeños cerca de Wogre, para el lado de Maltfield, y vamos a ver cómo es la vida hoy, la vida cotidiana en estos pueblos que se han quedado en el tiempo. Van a ver mucha estética soviética, van a ver algunas tiendas y algún poco de funcionamiento urbano, pero en general muy poca actividad en este invierno blanco aquí en Letonia. Si el estado de mantenimiento de los bloques de vivienda soviético deja mucho que desear, a pocos metros de aquí, este tanque monumental de agua, debajo del cual hay una parada de ómnibus, sinceramente da miedo. Acercarse aquí y tener que esperar el ómnibus debajo de ese techo en estas condiciones no es del agrado de nadie. Así es la realidad en este pueblo de 650 habitantes a 66 kilómetros de Riga, llamado Ledmane, a orillas del río, a 16 kilómetros de Lielvarde. Aquí hay una oficina de correos, una parroquia, una farmacia y una tienda de ramos generales, y no mucho más. En Ledmane viven 640 habitantes, con el frío y la soledad de un pueblo en el que el tiempo se detuvo. El segundo pueblo que visitamos es Laubere, con una población similar de 600 habitantes. Pero aquí la vida es más dura todavía. En este pueblo no hay tiendas ni servicios. Para todo es necesario salir. Mejor suerte corren los 757 habitantes de Madliena, porque aquí hay administración parroquial y una escuela secundaria que agrupa a los alumnos de alrededores. También hay una escuela preescolar, una de música y una casa de la cultura con biblioteca. En Madliena, además de la oficina de correos, hay un supermercado y una iglesia luterana. Nos estamos acercando a esta vieja tienda que ya no abre, pero todavía tiene el cartel de horarios desafiando al tiempo. Pasando por Keipene, nada hace prever un mejor futuro. La estación de tren y la iglesia son edificios abandonados. Estamos ahora en Suntaji, donde lo primero que nos llama la atención es un baño público en forma de casita y vamos a entrar. Este es el acceso y por lo que podemos ver por la B es un baño de hombres, Biriets. El estado de mantenimiento y la higiene no son lo mejor, pero tampoco lo peor. Así es un baño público en la Letonia interior. Y por lo que podemos ver por la ventana, el horizonte sigue siendo blanco.
Y terminamos esta recorrida en el pueblo de Malpis, de 4.200 habitantes. En este lugar se puede comprar un departamento por 400 euros el metro cuadrado, mucho más que los 200 de los demás poblados. Pero como podemos ver, en este lugar hay mejores servicios, como este centro cultural que nada tiene que envidiar a las mejores ciudades. Puede decir que se vive en absoluta paz, excesiva tranquilidad en estos pueblos del interior de Letonia. Estamos a una distancia de Riga que hace difícil el viajar día a día para ir a trabajar a la capital, con lo cual la gente prefiere migrar y, si no es a la capital, a pueblos más cercanos. Espero que les haya gustado esta recorrida cuasi documental, un video un poquito diferente. Espero que se suscriban al canal y nos vemos en el próximo.